Acosta, Presente, doctor. Alarcón, Presente, doctor. Alcántara, Alcántara presente. Alpiste, Alpiste, Álvarez Calla, Presente, doctor. Andía, Mijahuanca, Andía, Apari Muñantes, Sandra, Presente, doctor. Aquino Rojas, Ariana, Presente, doctor. Aquino, Sí, doctor, presente. ya, muy bien. Arana Montenegro, José Luis, Presente, Arana, doctor. No se escucha mi audio. Presente. Bardales Aspajo, Presente, doctor. Carranza Aldana, Carranza presente. Presente. Carrasco Cruz, Presente, doctor. Carreño, Presente, presente. Hilares, Carreño Carreño, presente. Carreño presente. muy bien. Castro, Castro Marroquín. Marroquín, Presente, doctor. Castro Marroquín. ya, muy bien. Castro Ruiz, Castro Ruiz presente, doctor. Chaguameca, Presente, doctor. Chávez Colquimaira, Chávez Colqui, Chávez Molina, Presente, doctor. Cochachín León, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. El Contreras Tataje Jorge II, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Cotera Rojas, Díaz Guerrero, Díaz presente, doctor. Dueñas Atocha, Presente, doctor. Elguera Cárdenas, Presente, doctor. Buen día. Espinosa Jersey, Irene, Presente. Presente. Galdos Valeriano, Presente, Galdo, doctor. Gamboa Vázquez, Presente, doctor. García Bendezú, García Bendezú no está. Gómez Llovera, Gómez, Guillén Juárez, Presente, doctor. Gutiérrez Pariona, Gutiérrez, Guamañagüe, Lorenzo, Presente, doctor. Presente. ya muy bien. Infante Pérez Sharon Yolanda, Presente, doctor. Lazo Cárdenas, Presente, doctor. Lizama Cernaque, Presente, doctor. López Quevedo, Presente, doctor. Malca Loaiza, Malca, Malca, no está. Martínez Parra, No funciona, de Malca. ya. Martínez Parra, Medina Castillo, Presente, doctor. Medina López, Presente, doctor. Meléndez La Rosa, Presente, doctor.
Milán Vega, Presente, doctor. Muñoz Bulgarín. Muñoz Bulgarín. Muñoz Serrano. Muñoz Serrano presente, doctor. Nina Paitán Caillagua. Nina Paitán presente. Muy bien. Olivera Ruiz. Presente, doctor. Orozco Díaz, disculpe. Orozco Díaz. Ortega Zulca. Presente, doctor. Palma Molina. Presente, doctor. Paredes Casanova. Ilco Delgadillo. Presente, doctor. Pisani Gil. Presente, doctor. Quintana Casusol. Quispe Goicochea. Presente, doctor. Enrique. Presente, doctor. Quispe Taboada. Presente, doctor. Ramírez Quirós. Presente, doctor, presente. Ramírez Sánchez. Presente, doctor. Rivera Guasasquiche. Presente, doctor. Rojas Ancajima. Presente, doctor. Rosas Soto. Presente, doctor. Sánchez Cruz José. Presente, doctor. Seguier Guamán Jean-Pierre. Presente, doctor. Soto Lores Marita Nicole. Presente, doctor. Ulloa Ordóñez Lucía Victoria. Ulloa Ordóñez. Presente, doctor. Vargas Ulloa está. Sí, doctor, presente. Ya. Vargas Cornejo. Presente, doctor. Presente, Vargas. Vázquez Vélez. Presente, doctor. Vela Patiño Poema P. Vela Patiño. Vilela Vera. Presente, doctor. ¿Ah? Vilela. Presente, doctor. Un poquito más fuerte. Vilela Vela. Presente, doctor. Ya, muy bien. Villagómez Quiñones. Presente, doctor. Isásiga Guanasea. Presente, buenos días. Zapana Quesada. Presente, doctor. Ceballos Sosa. Zorrilla Chacón. Presente, doctor. Alpiste Castillo. Andía Mijahuanca. Chávez Colque. Cotera Rojas. Cotera presente, doctor. García Bendezú. Gómez Llovera. Presente, Gutiérrez doctor Gómez. Ya. Gutiérrez Pariona. Presente, doctor Gutiérrez. Ya. Muñoz Bulgarín. Orozco Díaz. Presente, doctor. Orozco Díaz, muy bien. Paredes Casanova. Quintana Casuso.
Quintana. Doctor, Paredes Casanova sí está presente, pero su micro no funciona. Quintana. ¿Doctor? Ya le pongo la... Ya, muy bien. No, doctor, escúcheme. Lo que pasa es de que el ¿Su nombre? alumno Paredes Casanova, su micro no funciona. Lo ha puesto en el chat. No, por eso no. Le escucho mejor. Dígame, ¿la Quintana está o no está? No está, ya. ¿Paredes Casanova está? No está. Doctor, sí está, lo está en el chat. Sí está, doctor, sí está presente, pero no Paredes tiene su está, ya, micrófono. no hay problema. Sí. Escúcheme, pues. Ya, Paredes está. La otra pregunta, ¿Quintana está? Sí, doctor, presente. Ya está muy bien. Ya está bien. No hay problema. Doctor, Espérese, termino. Vela Patiño, ¿está? Presente, doctor. Presente. Ya está bien. Ceballos Sosa, ¿está? No está. Ahora le escucho, dígame mejor por... A ver, hábleme. O mande... ¿Alguien que quería hablar, diga? sí, doctor. ¿Me escucha? Sí. Cotera presente, le decía, si me he puesto asistencia. Ya, Cotera, sí está bien. Pues Muñoz Cotera, está bien. Muñoz Bulgarín, no, Cotera. A ver, voy a ver. Cotera ya está. Ah, ya, doctor, gracias. Chávez Colqui está, no. García Bendesú tampoco. Bueno, ahora sí, hemos llamado 2 veces. Ceballos. Está. Bueno, ahora sí, ya no hay justificación para nadie. Ya estamos 20 minutos. Bueno, vamos ahora a pasar acá. ¿Están escuchando? ¿Escuchan o no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, muy el tema ahora son corticosteroides, la farmacología de los corticosteroides, que son fármacos de gran importancia que se utilizan también para todas las especialidades, en todas las especialidades. Pero hay que tener en cuenta un aspecto importante que quiero mencionarlo desde ahora. Los corticoides, todos tienen esto, los efectos son similares. Algunos tienen más efecto antiinflamatorio, otros tienen más efecto mineralocorticoide, otros tienen más efecto inmunosupresor. Entonces, y todo depende de la dosis. Por eso. Y hay otro aspecto importante también que tienen que ver ustedes. Las dosis que se dan de cada uno de los corticoides son diferentes. ¿Y por qué? Pero al final son dosis equivalentes, sobre todo los corticoides por vía sistémica. Equivale, por decirle, un 4 miligramos de dexametasona son más o menos como 30, 40 más o menos de prednisona. O sea, estos se llaman equivalentes, que lo vamos a ver. Es importante esto, porque a veces dice, tome prednisona, pero no toma dexametasona, entonces la dosis depende. Entonces estamos desde el inicio viendo que así como hay dosis de los AINES, dosis analgésica, hay dosis antiinflamatoria y dosis antiagregante placataria. En los corticoides hay dosis de reemplazo, dosis antiinflamatoria, dosis antialérgica y dosis inmunosupresora, dependiendo de las patologías. Los glucocorticoides prácticamente se producen en la
corteza suprarrenal. Porque en la médula ustedes saben que se producen los catecolaminas, la adrenalina. En la corteza suprarrenal tiene tres áreas, zonas que son las zona fasciculada, donde se produce el cortisol y la corticosterona. Y en la zona glomerular, prácticamente la aldosterona y la desoxicorticosterona. Estos son prácticamente para los relacionados con los mineralocorticoides, esto relacionado con los glucocorticoides. Y en la zona reticular, prácticamente corticoides, los andrógenos, la testosterona, etc. El cortisol, segregado en la zona fasciculada, aldosterona, zona glomerular, y los androcorticoides en la zona reticular. Entonces, bueno, voy a corregirle. Son 24 minutos. Ya. Está bien, sí le voy a poner su asistencia. Lo que le digo, bueno, un poco en broma. Bueno, los únicos problemas que hay para tener asistencia, no me pude conectar. ¿Por qué no decimos me levanté tarde? Nadie. Por favor, hay algunos de sus alumnos, de sus compañeros, llegan antes que yo. Entonces, por favor, ¿ya? Porque siempre va a ser, no puedo conectarme. Bueno, pero no puedo llegar también, no puedo decir, bueno, discúlpeme, me tarde, ya, bueno, se hace. Bueno, entonces, tenemos ya los glucocorticoides, se produce en la zona fasciculada, los androcorticoides en la zona reticular y la zona glomerular, la aldosterona. Estos son importantes, todos los pasos, que lo vamos a ir viendo posteriormente. Esto es para mencionar todos los pasos que tienen que pasar para formar el cortisol, todos los pasos que se tienen que pasar para formar la corticosterona, para la aldosterona y para las androstenodionas, o sea que son los corticoides, los androcorticoides. Entonces es importante porque en cualquiera de estas zonas se va a intervenir para alguna de las patologías. Entonces los tipos de corticoides tenemos los andrógenos, hormonas sexuales masculinas y femeninas, que eso vamos a hacer en la próxima clase. Los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Los glucocorticoides generalmente tienen que ver mucho con los carbohidratos y esencialmente para energía. Y los mineralocorticoides justamente tienen relación con la homeostasis, entonces el equilibrio hidroelectrolito. Afectan los niveles de electrolitos. Entonces esto es importante, los tipos de corticosteroides que tenemos. Acá tenemos el eje inmunitario suprarrenal. Ahí existe la hormona liberadora de corticotrofina, el hipotálamo. Luego viene en la hipófisis, acá se libera la ACTH, y esa ACTH va a actuar en la corteza suprarrenal, donde va a liberar los corticoides de la glándula suprarrenal. Y acá es donde se hace el cortisol, es el corticoidógeno que tenemos, el cortisol. Pero ese cortisol tiene un feedback. Cuando las cantidades de cortisol son muy elevadas, prácticamente inhibe a la corticotrofina. Y prácticamente se incrementan los niveles de corticotrofina y ya no se produce estimulación de la glándula. Y al contrario también, cuando faltan, hay estimulación.
la ACTH va a estimular más la producción de corticoides. Pero otro aspecto importante, que también el cortisol no solamente inhibe a la hormona, a la ACTH, sino también inhibe a la hormona liberadora de corticotrofina. ¿Cuáles son las funciones del cortisol? Acá podemos ver. Inhiben los mediadores de la inflamación. Por ejemplo, cuando hay alergias, eicosanoides, serotonina, bradiquinina, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Estimulan la producción de factores antiinflamatorios. Acá está la anexina, la serie de siglas. O sea, estimulación de factores antiinflamatorios. Inhiben los mediadores. En el caso de por ejemplo, los mediadores de la inflamación están en los mastocitos. Y los mastocitos, cuando se liberan pues bradiquinina y una serie que van a producir problemas alérgicos. Inhiben, además, acción a nivel de los macrófagos. Cuando hay un estímulo inmunitario, se liberan macrófagos y estos macrófagos van a formar las citoquinas. Los macrófagos son los que forman las citoquinas inflamatorias. La interleuquina, la alfa-1, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, el factor de tumor de necrosis solar, factor TNA-alfa. Todos estos factores son inhibidos por los corticoides. Entonces, la importancia que tiene para liberar, o sea, inhibe la liberación de citoquinas y la formación y liberación, y también inhibe los mediadores de la inflamación. Por otro lado, lo que hace es las citoquinas, las citoquinas que van a pasar, las citoquinas inflamatorias actúan a nivel de los centros termorreguladores, y en el termorregulador, en el área anteromedial del hipotálamo, que encuentra el centro termorregulador, ahí es donde se mantiene el termostato, ahí es donde se altera. O sea, gracias a estas citoquinas son las que se produce la fiebre. Bueno, no gracias, pero las citoquinas intervienen, generalmente es una interleuquina. Y luego estas citoquinas van a incrementar la liberación de hormona liberadora de corticotrofina, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la forma como se mantiene. Cuando nosotros damos corticoides en dosis altas, prácticamente la glándula se afiar, como vamos a ver esto, y prácticamente ya no funciona ni esto ni esto. El cortisol y la aldosterona, que son los corticoides endógenos, digamos endógenos, que se producen en el organismo, predominantemente al índice de secreción en situaciones óptimas. Cortisol 10 miligramos, algunos dicen entre 10 a 20 miligramos diarios. Aldosterona 0,125 miligramos diarios. Concentraciones del cortisol a las 8 de la mañana son 16 y en la tarde son 4. Y lo mismo, en cambio de aldosterona, si no varía. ¿Esto qué significa? Esto es lo que se llama el ritmo circadiano. Por esta razón, esto nos lleva a pensar la aplicabilidad que le podemos dar. O sea, cuando faltan corticoides por un accidente, le sacaron la supra, o está suprimido por algún tumor, etcétera, etcétera, tenemos que dar dosis de, como le llaman, dosis de reemplazo. Como mínimo 10 miligramos de cortisol y los equivalentes, una serie. Y en algunos casos aldosterona o corticoides que tengan efectos de tipo inmunológico-corticoide. Otro de los aspectos importantes relacionados con esto es que generalmente algunos dicen, por eso es mejor dar dosis altas en la mañana y en la tarde dar menos dosis. Y algunos dan solamente dosis en las mañanas y en la tarde ya no, para que de todas maneras la glándula se pueda ir estimulando. Y acá tienen
un paralelismo entre lo que es la CTH y los glucocorticoides, las fluctuaciones diarias, desde mediodía, desde el almuerzo, cómo varía en el refrigerio, en la noche, cómo varía, va bajando, y en las mañanas se va elevando, y en las tardes va disminuyendo. Es lo mismo que hemos visto. Las acciones de las glándulas adrenales, ya mencionamos esto, pero lo que quiero manifestar es lo siguiente. Cuando hay corticoides exógenos, por ejemplo, generalmente para un problema inflamatorio que se da entre 20 a 40 miligramos de prednisona o equivalentes, o cuando se da como inmunosupresora en prednisona 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, sea entre 60, 80 a 100 miligramos diarios de prednisona. Ese es uno, dosis altas, mayor, inclusive con equivalencia al cortisol endógeno que tenemos. Y si esa dosis pasa, si es la duración de los corticoides exógenos pasan de 3 semanas, el 3 semanas es un punto de corte, y al ser un punto de corte, bueno, podría variar, puede ser 2 semanas y media, 3 semanas, generalmente se considera 3 semanas. A las 3 semanas, prácticamente la glándula ya está atrófica, y por más que la ACTH estimule, va a pasar tiempo para que se vaya produciendo los corticoides. Por lo tanto, cuando uno da corticoides más de 3 semanas, hay que suspenderlo en forma gradual, dependiendo de la duración del tiempo que está usando y de la dosis que está usando. Hay que ir suspendiéndolo en forma gradual. Y esa disminución gradual generalmente de semana a semana dura bastante tiempo para poder. Entonces, esto es importante. Entonces, ya tenemos algunos aspectos importantes para aplicabilidad en la terapéutica. Siempre le menciono lo mismo. Yo lo que trato es algo. Ahora, si ustedes desean, yo le pongo los corticoides o cualquier otros medicamentos más orientados a la parte farmacológica pura, no tengo ningún problema, pero yo estoy tratando de hacerlos siempre relacionados con la clínica, lo que va a ser más útil, y el resto se lo pueden revisar o pueden preguntar posteriormente. ¿Cómo se regulan los corticoides? O sea, las necesidades de corticoides varían, varían generalmente. Ya hemos mencionado en la integridad del eje hipotálamo hipofisario adrenal, las necesidades varían, o sea, ¿y cuáles son los que varían? O sea, psicológicamente uno, esfuerzo físico, hipertermia, hipoglicemia, también incrementa, exposición al frío, quemaduras, hipotensión, cirugía, infecciones. ¿Y esto qué significa? Si usted está dando dosis de corticoides, por ejemplo, como dosis de mantenimiento, o dosis de mantenimiento o dosis de reemplazo, pero si con las dosis de reemplazo, cuando hay sometido a estas situaciones, hay que aumentar la dosis de corticoides para que puedan funcionar bien, si no van a haber insuficiencia suprarrenal. Cuando hay un problema infeccioso, entonces usted está dando 80 miligramos de prednisona y está bajándolo, y ya está en 10 o 20 diario, pero ya está bajando poco a poco, y aparece una infección, hay que aumentarle un poquito durante una semana, algo así, después nuevamente bajarlo. Entonces, como ven, todo esto tiene aplicabilidad. Los mineralocorticoides, la secreción de aldosterona, que no depende directamente de la CTH, pero sí hay componentes. El mayor estímulo para la secreción de aldosterona es la angiotensina 2, y por lo tanto todos los factores que estimulen la secreción de renina, que hemos visto, que la aldosterona retiene agua, retiene sodio, aumenta el volumen, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando
damos los ciertos medicamentos para la presión arterial, inhibo la angiotensina 2 y al inhibir la angiotensina 2 ya no se produce aldosterona y disminuye el volumen, etcétera, etcétera. La depresión de agua y sodio, reducción en la presión, actividad, sobrecarga de potasio. Este es lo que descarga la regulación del aldosterona. ¿Cómo se producen? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los glucocorticoides? Del resto de los retrocorticoides también es algo similar. Pero ¿cómo se produce acá tienen la célula, esta es la membrana celular, este es el citoplasma y este es el núcleo. Al final, el objetivo principal es que a nivel del núcleo hay una transcripción. Escoja el lugar de la escalera del DNA, escoja en contacto con cuál de ellos se va a combinar. Y al final se va a producir las proteínas y la formación de esta proteína da la respuesta. Esto requiere horas, no requiere minutos. Por esta razón hemos dicho que los corticoides en casos de shock anafiláctico, si quiere se puede dar, pero no le va a solucionar de inmediato el problema. Entonces, ¿qué hacen? Los corticoides atraviesan la membrana celular y se unen a un transportador que primero era inactivo y ahora se vuelve activo y prácticamente ya forma un complejo. Este complejo es el que penetra en el núcleo y esto es uno de los codones prácticamente va a ser el aparato de transcripción, polimerasa de RNA, etcétera. Luego, de ahí se prende el RNA mensajero, proteína y la respuesta del citoplasma sale. Entonces, esa es la forma como actúan los corticosteroides. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Los corticosteroides, en términos generales, su farmacocinética, vienen en presentaciones de todas índole, viene como tabletas, vienen en gotas, solución, viene para inyectables también. Entonces puede haber administración de corticoides por vía sistémica, por vía local. Local puede ser pues intraarticular, intrapleural, etcétera, etcétera. Tópica, que no llega a las partes profundas y no llega a la circulación sistémica. La local puede llegar un poco. Conjuntival y articular también está dentro del local. Entonces, cada uno de estos tiene sus características físico-químicas. Entonces se forman sales. El succinato sódico, fosfato se absorben rápidamente por vía intramuscular y también por vía endovenosa algunos. Hay algunos, los ésteres insolubles, o sea, las sales solubles son las que se pueden dar por vía sistémica, pero las insolubles, acetato, acetonida, se usan en suspensión acuosa para retardar su absorción y prolongar su acción, que eso es lo que se utiliza en aplicación intraarticular, por ejemplo. Y también existen los glucocorticoides de administración inhalatoria para el tratamiento de asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o en la mucosa nasal para rinitis alérgica. O sea, su absorción a través de la mucosa respiratoria es escasa, por lo tanto, carece de acciones sistémicas. Las características farmacocinéticas, se absorbe bien por vía oral el cortisol. Su metabolismo de primer paso es variable en todos. La unión, se unen a las proteínas. Solamente una parte, un porcentaje menor, que es el 15%, se une al albúmina y el resto se une a una globulina, que es la transcortina. La vida media del cortisol es 90 minutos.
Los sintéticos tienen otro tipo de biodisponibilidad y su duración también. Todos se metabolizan en el hígado a compuestos hidrosolubles y se eliminan por riñón. Existen cremas, ungüentos. Lógicamente, la oclusión, ¿qué significa oclusión? Se le aplica corticoides en la piel y la tapa con gasa, potencia la penetración y aumenta la absorción. Entonces, ese es uno de los aspectos que hay que tener mucho cuidado en eso. La absorción varía de acuerdo a la anatomía. Por ejemplo, cuando se aplica en el cuero cabelludo, se absorbe 3 o 5 veces más, 6 veces más en la frente, 9 veces más en la piel vulvar y 42 veces más en la piel escrotal. Y acá tenemos todos los corticoides, la mayor parte por lo menos, y enfocamos 3 aspectos importantes. El primer aspecto es potencia antiinflamatoria. Por eso es que algunos dicen, voy a dar el que tiene más potencia antiinflamatoria. El cortisol es la unidad 1. La prednisona y la prednisolona tienen una potencia inflamatoria de 4. La metilprednisolona, triamcinolona de 5. Pero la betametasona y dexametasona tienen de 30. De 30 la dexametasona. O sea, tiene más potencia antiinflamatoria que la prednisona. Y esta es una de las razones, ustedes probablemente ya han visto o han escuchado o ya han revisado en el COVID-19, prácticamente hay hay algunos estudios casi definidos sobre el uso de corticoides en los pacientes que están con hipoxemia y en los pacientes que tienen lógicamente lo que se llama la tormenta inmunológica. Y han visto que con dosis elevadas de dexametasona, han usado dexametasona teniendo en cuenta la potencia antiinflamatoria. Con dosis elevadas de dexametasona han disminuido la mortalidad en grupo de pacientes y han disminuido el pase de oxigenoterapia a la máquina, o sea, a la intubación endotraqueal, y han disminuido la mortalidad también. Entonces, esto, si hay oportunidad, podríamos hablar algo aunque no está nada definido todavía, pero hay algo necesario. Lo que quería recalcar era esto, que tienen bastante. Sin embargo, podríamos ver acá, equivalencia oral en miligramos. Hemos dicho que los potentes son los que usan menos dosis, ¿no es así? Pero el efecto al final sigue siendo igual casi. 0,5 de dexametasona. Si doy 0,5 de dexametasona, o sea, medio miligramo de dexametasona, equivale a 5 miligramos de prednisona. Entonces, esto prácticamente 0,5 de dexametasona, la dexametasona viene 1 miligramo, equivaldría a 10, 2 miligramos a 20, 3 miligramos a 30, 4 miligramos a 40 y así. Generalmente están usando hasta 10 a 12 miligramos, casi como 60, 70 de prednisona, aparentemente. Para esto nos sirve la equivalencia. Metilprednisolona, betametasona 0,6 y esto. Entonces, esto es importante. Ustedes dicen, bueno, no tengo este corticoide, pero tengo el otro, entonces, ¿cuál es su equivalencia? El otro aspecto importante es, hemos dicho que todos los corticoides tienen efecto glucocorticoide y tienen efecto mineralocorticoide. Y el efecto mineralocorticoide es relación con la retención de sodio y retención de agua. Entonces,
El cortisol tiene retención, lo mismo la cortisona también tiene. Cuando da cortisona, la prednisolona casi no tiene. Tiene menos, pero tiene, y la prednisolona también, metilprednisolona un poquito menos. La triacinolona, betametasona, dexametasona, no tiene efecto retención de agua, eso no tiene efecto mineralocorticoide. ¿Y esto a qué nos lleva? Si yo estoy dando por reemplazo prednisona, de repente no hay necesidad de que tenga necesidad de dar un mineralocorticoide, de repente, o en algunas situaciones sí, pero si estoy dando dexametasona o betametasona, a largo plazo tengo que dar mineralocorticoides. Pero los que tienen mayor acción sobre retención de agua y sodio son la aldosterona, la desoxicorticosterona y la fludrocortisona. Y la fludrocortisona es la que más se está utilizando en la actualidad como mineralocorticoide. Inclusive en niños es una serie de procesos que van. Y el otro aspecto importante en esta lámina es la vida media, cortisol. La prednisona, vida media, 12 a 36 horas, se puede dar cada 24 horas. La prednisolona también, 12 a 36. Dexametasona es de 36 a 72 horas. Diario o interdiario se puede dar también. La dexametasona, diario o interdiario. La fludrocortisona también, diario o a veces interdiario. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos factores para la administración de corticoides. Y acá tenemos los corticoides de mayor uso. Hay una serie de variantes, pero tenemos la biodisponibilidad de cortisol por vía oral es bastante. La prednisona, la metilprednisolona, la metilprednisolona, la dexametasona tienen una biodisponibilidad bastante alta. Vida media hora, minutos, ya hemos visto. Pero la vida media, una serológica y la otra vida media biológica, sus funciones son casi iguales. Este dura un poquito más, 18 a 36 horas. Por esta razón, van a ver ustedes cuando administren corticoides en la clínica ya, o vean cuando ya se reciban, a veces dice, empieza con corticoides diario, pero después lo puedes pasar a interdiario. La unión proteica de los corticoides es bastante alta también. Y estas son las vías de administración, cómo vienen cada uno de ellos. Ya hemos dicho que las acciones fisiológicas de los corticoides. Generalmente algunos hacen una clasificación entre mineral y glucocorticoides, pero hemos visto ya que hay algunos glucocorticoides que tienen acción mineral y corticoide, aunque no mucho. Pero los mineralocorticoides tienen mayor acción sobre la retención de agua y sodio, y también de potasio e hidrogenados. Los glucocorticoides mayor efecto sobre el metabolismo hidrocarbonado, proteico, lipídico, y también tienen mayor potencia antiinflamatoria. Entonces, estos no tienen potencia antiinflamatoria. Los glucocorticoides, potencia antiinflamatoria y mayor efecto sobre el metabolismo del hidrato de carbono, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los efectos sobre el metabolismo hidrocarbonado proteico? Estimulan la gluconeogénesis hepática, sea a partir de aminoácidos, sea a partir de glicerol. Incrementan la producción de glucosa a partir de vías que no son grasas. Reduce la captación de glucosa, o sea, los corticoides. Si reducen la captación de glucosa va a ser bien difícil, a veces va a tener impacto justo en pacientes que tienen diabetes. Estimula el catabolismo proteico para la provisión de aminoácidos para la gluconeogénesis.
Entonces, todo es gluconeogénesis y producción también de glucosa y reduce captación de glucosa. Esto es importante. ¿A qué nos lleva hiperglicemia? Lo que se llama diabetes metacorticoidea. O sea, los corticoides, por eso hay que tener mucho cuidado. En un paciente diabético, si hay necesidad, se usan. Pacientes, por ejemplo, que tienen alergia, les damos tratamiento con el son diabético, pues decimos que se controle su glucosa, pero con dosis bajas de 20, 40, cuando son antiinflamatorios, no dosis muy altas, mayormente no se produce no se produce mucha descompensación de la cosa, pero hay que estar controlando. Efectos sobre el metabolismo lipídico. No tienen un efecto directo sobre los lípidos, pero no tienen, o sea, permiten otras hormonas, las catecolaminas, permiten que las catecolaminas tienen este carácter lipofílico. ¿Qué hace la lipólisis? En forma indirecta a los corticoides, aporta ácidos grasos libres y glicerol para la gluconeogénesis hepática. O sea, todo tiene que ver con los hidratos de carbono. Pero además, lo que hacen los corticoides es una redistribución característica del tejido adiposo. ¿Ves? Ustedes han visto los Cushings, se acumulan las grasas en el dorso, en la cara, cuello, en el abdomen. Hay ciertas zonas de distribución. Efectos sobre el equilibrio hidroelectrolítico. El efecto es exclusivamente, no exclusivo, sino efecto importante de los mineralocorticoides. Algunos tienen retención de sodio, agua, pérdida de potasio. Uno de los aspectos importantes es, a veces cuando dan dosis altas de corticoides, empiezan un poquito de calambres en las piernas, los músculos, se sienten fatigados. Tomen yo les digo a los pacientes, a ver, háganse una determinación de potasio, está bajo. Producen hipopotasemia al inicio nomás. Hiperaldosteronismo, expansión de volumen, hipertensión arterial, etc. Otro de los aspectos importantes es que los corticoides disminuyen la absorción de calcio a nivel intestinal, pero aumentan su excreción renal. Entonces, disminuye la absorción y aumenta su excreción. Entonces, balance negativo de calcio. Producen hipocalcemia. Por eso es que los pacientes que tienen hipercalcemia, ¿qué administramos? Diuréticos tipo furosemida y además se administra con corticosteroides. Es importante. Los únicos diuréticos que producen baja de calcio son los diuréticos de ACE, especialmente la furosemida. Efectos en el aparato cardiovascular también derivan más de su actividad mineralocorticoide y estimulan el remodelado cardíaco y vascular. Facilitan la acción de sustancias vasoconstrictoras, o sea, tipo catecolaminas, angiotensina, etc. Facilitan, al igual que la acción lipolítica en grasas. Inhiben el óxido nítrico sintetasa, puede tener algún papel en situaciones de shock. Los corticoides, nosotros hemos usado bastante en shock. Hay épocas en las cuales mencionan que los corticoides no tienen razón de ser en shock hipovolémico, algunos dicen en shock séptico sí, otros mencionan que sí. En realidad se utilizan en ciertas situaciones, más que todo se utilizan por sus problemas de inhibición de citoquinas y en casos, a veces cuando hay tormenta de inmunológica, ahí es donde más se utiliza. En situaciones de shock está un poquito controversial, pero todavía se sigue usando.
En el músculo esquelético y el hueso, lo que hace es los glucocorticoides provoca pérdida de masa muscular y debilidad, lo que le llaman la miopatía esteroidea o metacorticoidea. Y en el hueso aumenta el catabolismo de la matriz ósea, inhiben la actividad osteoblástica y estimulan la osteoclástica. Entonces, por hiperparatioidismo secundaria, entonces, a largo plazo producen miopatías y pueden decir osteoporosis. En el tejido conectivo, efectos sobre inhiben el depósito de colágeno, disminuyen la rapidez de los procesos de granulación. Esto se ve en algunos casos, no es tan llamativo, pero sí se puede en algunos casos. Sobre todo los pacientes que han sido operados y están recibiendo corticoides, ahí hay un poquito de dificultad en cuanto a la cicatrización de heridas. En el sistema endocrino, y aparte de lo que hemos visto en la glucosa, retraso del crecimiento en niños. ¿Por qué? Porque bloquean estímulos de liberación de la hormona de crecimiento e inhiben los cartílagos de crecimiento. Entonces, por esta razón hay retraso de crecimiento en niños. Inhiben la liberación de hormonas hipofisiarias en respuesta a estímulos hipotalámicos. La hormona TSH, la gonadotrofinas. Y reducen la formación de T3 a partir de 4. O sea, eso vamos a ver en la próxima, la tiroxina. Esto generalmente se forma a nivel tisular, prácticamente hay una transformación de T4 en T3 y la que tiene más acciones. Entonces, reducen la formación, los corticoides. Efectos sobre el sistema nervioso central no son bien conocidos, pero la carencia o exceso de cortisol originan cuadros psiconeurológicos. Puede haber euforia hasta psicosis. En la eritropoiesis hay algunos aspectos también de bastante importancia. Aumentan los glóbulos rojos circulantes y las células madre eritroides. O sea, puede haber aumento de glóbulos rojos. Otro aspecto es disminuye el número de linfocitos, basófilos, eosinófilos y monocitos circulantes. Esta es una de las razones por las cuales también, asociado a esto, los corticoides a largo plazo disminuyen la inmunidad de tipo celular. Nosotros tenemos inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces, lo que hacen los corticoides es disminuir la inmunidad celular. Por eso los pacientes que usan corticoides a largo plazo, he tenido oportunidad de ver varios casos, hacen infecciones por tuberculosis, hacen infecciones por micosis sistémicas, infecciones severas. Entonces, a largo plazo, hay que tener bastante cuidado en estos pacientes que usan corticoides a largo plazo. Hay que estar a la casa a ver si es que no hay problemas infecciosos de tipo de inmunidad celular. Y otro de los aspectos sobre la eritropoiesis es aumenta el número de neutrófilos circulantes por propagación de su vida media y aumento de la salida desde la médula por disminución de las moléculas de adhesión al endotelio. Pero yo he tenido la oportunidad de ver pacientes, algunos, no muchos, que venían, doctor, yo tengo problema micótico inguino escrotal y me estoy aplicando cremas de antimicótico, pero además el especialista me ha dicho que me ponga cremas antimicótico más corticoides. ¿Y qué tiempo se está aplicando? Medio año ya, doctor, pero sigo mal. No había razón de darle corticoides, porque justo para enfermedades micóticas no se usan los corticoides. Entonces, en términos generales. Y me dice, mi problema es eso, pero además de eso,
me ha salido un hemograma con leucocitosis marcada, era más de 18.000 leucocitos, pero sin desviación izquierda, o sea, no habían bastones. Entonces le digo, mire, es por problema de corticoides. Los corticoides están incrementando los neutrófilos y lógicamente de ellos los leucocitos. Se quitó los corticoides y después se normalizó su fórmula después de un tiempo. Entonces, aumenta los números de neutrófilos circulantes. Sobre el sistema inmune e inflamación, son complejos, lógicamente, algo hemos mencionado ya en la primera lámina. Tienen más efectos sobre la inmunidad celular que sobre la inmunidad humoral. Ya esto lo mencionas. Los virus, sabe que tienen acción más sobre la inmunidad celular también, no solamente los hongos. A dosis bajas no afectan la producción de anticuerpos, o sea, los títulos de anticuerpos circulantes ni la unión antígeno-anticuerpo. ¿Qué significa esto? Que para producción de anticuerpos hay que dar dosis altas para que afecte la producción de anticuerpos, a dosis altas. Entonces, más que todo, tiene acción más en la inmunidad celular que en la inmunidad humoral, sobre todo cuando se da dosis. Son antiinflamatorios e inmunosupresores a dosis altas. La prednisona, que lo consideramos nosotros como representante, pero hay otros que consideran otros. Y ya hemos visto qué significa la equivalencia. El efecto antiinflamatorio de prednisona es algunos dicen, entre 15 y 30 miligramos de prednisona. En adultos, no estoy hablando de niños. 15 a 30 miligramos. Y algunos dicen entre 20 a 40 miligramos, no más. No más de 40, en lo menos 20 o 15. Esa dosis antiinflamatoria. Pero la dosis inmunosupresora, que generalmente se utiliza en muchas enfermedades oncohematológicas, o se utilizan en trasplantes, o se utilizan en enfermedades reumatológicas que vamos a ver, las dosis son altas. 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Si pesa 70 kilos, como mínimo 70, puede ser hasta 100 miligramos de prednisona, metilprednisolona diario. Entonces, la dosis de inmunosupresión 1 a 2, acá le hemos puesto 1 nomás, pero es 1.5 a 2. Entonces, esto es importante. Cuando yo doy dosis de reemplazo a un paciente que tiene insuficiencia, o a un paciente que le han quitado las glándulas, o sea, que lo han operado por un tumor y que ya no tiene, tengo que darle dosis de mantenimiento. Hemos dicho 10 de cortisol, puede ser entre 5 a 10 algunos de prednisona, entre 5, algunos hasta 10, 5 es porque es menos de 5, pero 5 se puede dar de prednisona como dosis de reemplazo al día. Como dosis antiinflamatoria hemos dicho la prednisona entre 20 a 40 como máximo, 15 a 40 máximo, 40 como máximo. Y como inmunosupresor, 1 miligramos por kilogramo de peso, 1 a 2. Entonces son las dos diferentes. Así como hemos mencionado, cuando hablamos de antiinflamatorios no esteroideos, las dosis antiagregantes, diferente, es más baja. Las dosis analgésicas más bajas, las antipiréticas y antiinflamatorias mucho más altas y más duraderas inclusive. En efecto antiinflamatorio, también acá que se utiliza, no se debe utilizar por más de 1 o 2 semanas. No se puede usar. En cambio, los inmunosupresores sí se utilizan por mucho tiempo, efecto inmunosupresor. Efectos sobre el sistema inmune y la inflamación. Ya hemos dicho que hay linfopenia, hay los linfocitos T, también inhibe la activación y acción por eso es que se utiliza en tumores linfoides.
Los linfocitos B son relativamente resistentes esto ya lo mencionamos, a dosis bajas, o sea, mayormente no responden. O sea, la inmunidad humoral. Inhiben la entrada de neutrófilos al foco inflamatorio por el bloqueo de expresión molécula de adhesión. Esto ya vimos también. Inhiben la fagocitosis. Bloquean parcialmente la función de los neutrófilos, liberación de enzimas lisosómicas, radicales, etc. Evitan diferenciación de los macrófagos e inhiben la producción de monocitos en la médula ósea. Sistema inmune. Inhiben la expresión de antígenos de histocompatibilidad. Bloquean la síntesis de numerosas citoquinas inflamatorias que ya vimos al inicio inclusive, eicosanoides, óxido nítrico, sintetasa inducible, etcétera, etcétera. Reducen el recuento de eosinófilos y basófilos en sangre. Inhiben la liberación de histamina y leucotrienos. Inhiben la degranulación de los mastocitos. Esto donde ya hemos mencionado cuando hablamos de antiinflamatorios no esteroideos, cuando hablamos de alergia, disculpe, de histamina, la histamina se encuentra en las células, en los mastocitos, y prácticamente están estabilizados dentro de los lisosomas. Entonces, ¿qué hacen? Los corticoides inhiben la actividad de fosfolipasa A2, reduciendo la expresión de cigenasa 2, mientras que la ciclonasa 1 se ve poco afectada. Este es uno de los aspectos importantes de los corticoides, porque con corticoides solos no se ven, o se ve menos protección de la mucosa, digamos, de la protección de la mucosa gástrica. Más es con antiinflamatorios no esteroideos, más que con los esteroideos. Y es por esta razón. Porque más inhiben la ciclooxigenasa 2 que la ciclooxigenasa 1, se ve poco afectado. Pero sí, cuando se dan corticoides asociados con antiinflamatorios, ahí sí el riesgo se eleva notablemente. Entonces, por esta razón, ya tenemos un aspecto importante acá, algo de lo que hemos mencionado. Efecto de los corticoides de reemplazo. 1, otro, antiinflamatorio. 2, 3, inmunosupresor. Y entre antiinflamatorio e inmunosupresor hay otro efecto. Antialérgico. Inhiben la liberación de histamina y leucotrienos. Antialérgico. Por esta razón es que se utilizan en los procesos asmáticos también, y por esta razón se utiliza en las anafilaxias. Entonces, como el antialérgico, entonces tienen los efectos de reemplazo, antiinflamatorio, antialérgico, inmunosupresor, y todo dependiendo de dosis. Y acá tienen justo lo que acabamos de mencionar, que hacen en los glóbulos, en las células blancas. Los corticoides inhiben el movimiento de glóbulos blancos al área injuriada, o sea, para evitar la leucemia. Y la liberación de citoquinas inflamatorias, o sea, inhiben la liberación de interleuquina, factor de necrosis, hemos dicho varios. Y a nivel de las células, acá este es el núcleo, a nivel de las células mismas, inhiben la fosfolipasa A2, acá célula membrana, fosfolípidos, inhiben la fosfolipasa 2 para impedir la formación de ácido araquidónico, formar la prostaglandinas y leucotrieno. Acá es donde actúan los corticoides. Están en los lisosomas, digamos, están estabilizados. Estos son inestables ante cualquier estímulo. Cuando se da corticoides, los corticoides estabilizan, o sea, inhiben la rotura de las membranas lisosomales para la liberación de mediadores inflamatorios, o sea, histamina. Este es efecto antialérgico.
Y este es efecto antiinflamatorio y esto también es efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. Los glucocorticoides existen por varias vías. Vía sistémica, vía tópica y por aerosol. Que tenemos los más frecuentes son las beclometasona, budesonide, fluticasona, vía tópica, betametasona, clotriacinolona, flumetasona. Lo que más usamos a veces es la betametasona, cualquiera. Y vía sistémica, hidrocortisona, beta, dexa, prednisona, prednisolona, metilprednisolona. Esto es lo que más se utiliza y ya sabemos los equivalentes y todos estos aspectos. Usos terapéuticos. Ya hemos mencionado que los corticoides se usan como terapia de reemplazo, como antiinflamatorios, antialérgicos y como inmunosupresores. Dosis bajas son de reemplazo, dosis muy altas como inmunosupresores. ¿Cuáles son las patologías de uso? Insuficiencia suprarrenal aguda y crónica. Ahí, cuando no hay crisis, cuando es crónica se da dosis de reemplazo, pero si no ya se da dosis un poquito más altas. En la hiperplasia suprarrenal congénita es que donde no se sintetiza, por esta hiperplasia suprarrenal congénita no se sintetiza glucocorticoides, ahí es donde se da. En enfermedades alérgicas, edema angioneurótico, asma, picaduras, urticaria, dermatitis de contacto, fiebre de leve, etc. Colágenopatías, acá se da como inmunosupresor. Artritis reumatoidea, aunque artritis reumatoidea se utiliza a veces a dosis bajas como modificador asociado, digamos, a metotrexate. El lupus eritematoso, yo lo he usado varias veces en pacientes con dosis inmunosupresoras en vasculitis. Enfermedades hematológicas, anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopática idiopática, púrpura trombótica idiopática, leucemia linfocítica, linfomas, mieloma múltiple, etc. Todas estas enfermedades se utilizan los corticoides, generalmente más como inmunosupresores. En enfermedades gastrointestinales a veces se utilizan más como antiinflamatorios, colitis ulcerosa, hepatitis autoinmune, ahí más como con inmunosupresor, hepatitis crónica activa, que eso lo vamos a ver cuando hablemos ya de antivirales. En enfermedades neurológicas se utilizan en traumatismo requimedular, esclerosis múltiple, al inicio ahora están utilizando otros medicamentos, edema cerebral, enfermedades respiratorias, asma, sarcoidosis, etcétera, en distrés respiratorio del recién nacido, especialmente cuando, bueno, colocan síndrome de membrana hialina, aunque ahora hay otros medicamentos, ¿ya? Enfermedades renales, síndrome nefrótico, dermatológico, psoriasis, dermatitis seborreica, dermatitis atópica, ocular, exoftalmia, uveitis, coroiditis, se aplican. Los corticoides se van aplicando en la uvea, ahí en la retina, dentro. Lógicamente lo hacen los oftalmólogos. Reacciones adversas de los corticoides generalmente son supresión del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Ya hemos mirado cuando hay esto es lo más frecuente, la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal. Cuando damos por mucho tiempo dosis altas. Síndrome de Cushing exogénico, lógicamente. Retención de sodio y agua, hipertensión arterial, diabetes, hemos mencionado, miopatía, osteoporosis, retraso en crecimiento, incremento de la susceptibilidad a infecciones, reactivación de infecciones latentes, tuberculosis, hongos virales, etc. También cuando úlcera gastroduodenal, mucho menos que con AINES, puede haber perforación, disminución de libido, mala cicatrización de heridas, cataratas también se da con corticoides, nerviosismo, depresión, etc. Contraindicaciones, infecciones micóticas no tratadas no se deben dar corticoides. Relativas, o sea, contraindicación. Algunas infecciones sistémicas, por ejemplo, hay en tuberculosis, más que pulmonar, en tuberculosis pleural o en tuberculosis meningia, a veces se utilizan los corticoides.
insuficiencia cardíaca en úlcera péptica, en herpes simple, psicosis, en algunas situaciones, más que todo en problemas infecciosas sistémicas activas. En hipertensión endocrina se utiliza también. Los mineralocorticoides, generalmente es la secreción estimulada por la angiotensina 2, se une a la transcortina, metabolismo de primer paso, por eso es que la aldosterona 75% es metabolizada de forma inactiva, es que pasa por el hígado. Por esta razón es que la aldosterona no se da tratamiento de sustitución para los tantos, en caso de insuficiencia suprarrenal, no se puede dar justo porque la aldosterona por vía oral tiene un metabolismo de primer paso muy alto. Mecanismo de acción, se fija receptores en el citoplasma, tanto en el túbulo colector como en el túbulo contorneado distal. Facilita la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. Y la eliminación de potasio y calcio también estimula la secreción de potasio y hidrógeno. ¿Cuáles son los dos que existen? Bueno, es la desoxicorticosterona, que es un precursor de la aldosterona. Se secreta en cantidad de 200 microgramos por día, vida media 70 minutos. Su secreción está bajo, esta es la parte la que está bajo el control de la CTH. La fludrocortisona, que es la que más se utiliza como mineralocorticoide, derivado sintético, se absorbe por vía oral, tiene potente actividad mineralocorticoide y no tiene, ya hemos mencionado esto, acción antiinflamatoria. Reacciones adversas puede haber hipertensión, etc. Usos clínicos en insuficiencia suprarrenal aguda, cuando es hidrocortisona se da, pero la hidrocortisona tiene efecto mineralocorticoide, o en crónica la fludrocortisona. Puede producir en hipotensión ortostática también y en hipoaldosteronismo. ¿Cuáles son los antagonistas de mineralocorticoides? La espironolactona, la espinorenona, ya la que vemos ahora. Desórdenes, acá vamos a ver brevemente sobre las glándulas, cuáles son las patologías de las glándulas adrenales. Esto es un agregado en realidad porque el tema era sobre los corticoides, pero es importante hacer un enfoque muy ligero sobre esto, sobre las insuficiencias adrenales, porque eso se produce en el uso de corticoides también. La fisiopatología de la insuficiencia adrenales, hay la primaria, generalmente por la enfermedad de Addison, tuberculosis, y también se puede producir por Addison, otro que la incluye destrucción de todas las regiones de la corteza. Entonces, acá hay que tener bastante cuidado. Otro por medicamentos que inhiben la síntesis de cortisol, el ketoconazol, o medicamentos que aceleran el metabolismo, fenitoína, rifampicina, fenobarbital, pueden causar insuficiencia adrenal primaria. Le hemos dicho que, por ejemplo, la rifampicina es un potente inductor enzimático de los corticoides. Y lo que pasa es que si se da rifampicina a mucho plazo, puede producir insuficiencia suprarrenal también. Y la secundaria es por uso exógeno de dosis altas y prolongadas de corticoides, que suprimen la glándula y empeora la producción de cortisol y andrógeno. Esta es la secundaria. Y esta es la que más frecuentemente existe. La mirtazepina, que es un antidepresivo, y la progestágenos también inducen insuficiencia adrenal. La insuficiencia secundaria típicamente se presenta con concentraciones normales de mineralocorticoides, o sea que no alteran los minerales, solamente glucocorticoides. Como ven, tener en cuenta la insuficiencia adrenal en estos casos, cuando uno recibe este tipo de medicamentos, o cuando tiene tuberculosis severa, generalmente da
tiene sus características clínicas que no la estamos mencionando acá. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Siempre tenemos que tener objetivos. Nosotros estamos yendo a eso, ¿qué objetivos tengo para tratar? O sea, si no tengo objetivos, no voy a darle, toma tal cosa, no, nada. Limitar la morbimortalidad, porque la insuficiencia renal puede causar muerte también. Y retorno al estado funcional normal. Retorno al estado funcional normal. Y prevenir episodios de insuficiencia adrenal aguda, o sea, de crisis. Generalmente los fármacos que se utilizan son la hidrocortisona. Acá, hidrocortisona, esto de dosis le he puesto solamente con un objetivo, para que haya comprensión de lo que son la equivalencia. Hidrocortisona de 15 a 25 miligramos diarios. Y si no le doy hidrocortisona, le doy cortisona de 25 a 35 miligramos diarios. Y si no le doy esto, le puedo dar prednisona 2.5 miligramos. O sea, que equivale, o sea, 25 miligramos de hidrocortisona equivalen a 2.5 de prednisona. 35, 27 de cortisona equivalen a 2.5 miligramos. Y así, si uno puede establecer con las dexametasona. En insuficiencia adrenal primaria, lógicamente, ¿por qué la primaria? Porque hay destrucción de todos los... Se puede utilizar fludrocortisona, que es un mineralocorticoide. O desoxicorticosterona también, que tiene efecto mineralocorticoide. En casos de crisis adrenal, se debe dar corticoides de reemplazo 5 a 10 de hidro o su equivalente, más adicional. En insuficiencia adrenal aguda, o por aumento de necesidades o supresión brusca de corticoides, o sea, algunos dicen, no, quítale nomás, ¿no? Hidrocortisona ya no en dosis en esta, sino 100 a 200 miligramos endovenosa en infusión, reemplazo de fluidos, y hay que dar mineralocorticoides en algunos casos. Ahora bien, el otro lado de la moneda es la hiperfunción de las glándulas adrenales. Síndrome Cushing, hiperaldosteronismo. Síndrome Cushing, los niveles de corticoides son altos, suprafisiológicos. Efectos niveles por administración exógena, o sea, Cushing puede haber porque usted le administra. Antes, recuerdo hace muchos años, bueno, cuando yo era estudiante, hace muchísimos, los corticoides, como no habían muchos parámetros, muchos marcadores de lupus, ellos decían que esperaban que el paciente haga Cushing para decir que ya está tratándose, entonces ahí empezaban a disminuir la dosis. Actualmente hay marcadores, o sea que no hay problema. Pero efectos de niveles suprafisiológicos o por sobreproducción endógena, o sea, o porque usted le da mucho corticoide o porque hay una sobreproducción endógena que puede ser dependiente de la CTH o independiente de la CTH. Los dependientes de la CTH generalmente en el 80% de casos, en casos por la sobreproducción por la pituitaria causando hiperplasia adrenal, adenomas pituitarios, el 85%. Tumores ectópicos secretorios de CTH, 20%. El síndrome de ACTH esto se refiere a producción excesiva, resultado de tumores endócrinos y no endócrinos. Puede ser tumores endócrinos del páncreas, tiroides, pulmón, cualquiera de estos que van a producir efectos. Síndrome de Cushing independiente de ACTH actualmente causado por adenomas y carcinomas adrenales. Entonces, tratamiento igualito que el otro, limitar la morbimortalidad y retorno del paciente a su estado funcional normal por remoción de la fuente de hipercorticismo, minimizando las deficiencias pituitarias y adrenales, o sea, estado normal del eje. La terapia no farmacológica es la de primera elección acá, que es la resección quirúrgica o la irradiación. Cirugía o irradiación. Y en la terapia
farmacológica, que es una segunda línea de tratamiento en pacientes que no son candidatos a resección. Se da inhibidor a la esteroidogénesis, agentes adrenolíticos y neuromoduladores de la secreción de ACTH. En eso tenemos los inhibidores de la síntesis de hormonas suprarrenales. Acá tenemos los inhibidores, el mitotano, aminoglutetimida, ketoconazol, metirapona y trilostano. Actúan, ¿dónde actúan? El mitotano en las mitocondrias, uno es en las cadenas laterales y acá en determinadas enzimas, cada uno de ellos. ¿Cuál es la vía que se afecta más? En el mitotano todo, lógicamente. En la aminoglutetimida todas. En el ketoconazol a bajas concentraciones actúa disminuye síntesis de andrógenos y a altas concentraciones síntesis de todo. La metaripona, síntesis de cortisol y aldosterona, y el trilostano todos, principalmente. Vamos a ver esto. Es importante para que vean dónde actúan. Por eso mencionábamos al inicio una lámina similar. La aminoglutamida actúa casi a todo nivel. El trilostano para la formación de mineralocorticoides. La metirapona, bien, la metirapona a nivel de corticoides, por eso que disminuyen ambos. Y el trilostano también esto, y las hormonas, los esteroides sexuales. Y el ketoconazol es en todo o los esteroides sexuales. Y acá tenemos la metirapona. Su uso clínico, ya mencionamos, es tratar hipercorticismo debido a neoplasias o tumores que producen ACTH ectópica. Para pacientes con Cushing dependientes de hipófisis, responden en forma normal. Puede haber hirsutismo, hipertensión como reacciones adversas. El ketoconazol es un antimicótico que inhibe la función de enzimas de citocromo. Ya hemos mencionado dónde actúa. Dosis altas disminuye la enzima de desdoblamiento de la convierte colesterol en pregnenolona. Ya hemos mencionado. Se necesita, la FDA no ha sido aprobada para se empezó a usar mucho en el ketoconazol en cáncer de próstata también. Se necesitan más estudios para definir su utilidad en pacientes con producción excesiva de hormonas esteroides. Hay disfunción hepática y el ketoconazol es un potente inhibidor enzimático, por esta razón es el que ha dejado de usarse también. El etomidato inhibe una enzima para pacientes con hipercortisolemia aguda, pero es como emergencia o preparación para la intervención quirúrgica. Los agentes adrenolíticos, el mitotano, que tiene el mismo, actúan en enzimas. Y los neuromoduladores de la liberación de ACTH, ustedes saben muy bien que en la ACTH actúan una serie de mediadores tipo serotonina, tipo una serie generalmente de sustancias tipo serotonina principalmente. La ciproheptadina, que es un antagonista no selectivo de receptores de serotonina y anticolinérgico, puede disminuir la secreción de ACTH como neuromodulador. El pasireotide también inhibe la secreción de ACTH. Y hay otros que son bloqueadores de receptores de glucocorticoides. Antagonista de receptor de progesterona, generalmente, pero a dosis elevadas, antagonista receptores de corticoides. Y por último tenemos, si tenemos tiempo, el hiperaldosteronismo. Excesiva secreción de aldosterona, primaria dependiente de la glándula adrenal, secundaria por estímulos de etiología extraadrenal. Generalmente en el hiperaldosteronismo primario, hiperplasia adrenal bilateral, hay un adenoma productor de aldosterona, carcinoma, hiperaldosteronismo familiar. Y en el secundario, estimulación excesiva de la zona por factor extraadrenal, generalmente por sistema renina-angiotensina. La terapia no farmacológica, resección laparoscópica del tumor, eso es, en estos tumores es eso.
Pero terapia farmacológica se puede dar con antagonistas de los receptores de aldosterona, espironolactona. Lógicamente, espironolactona, la dosis corresponde entre 26 a 400 miligramos al día. Pueden haber reacciones adversas como impotencia, ginecomastia, etc. La esprenorrenona también se da, pero esto se va titulando cada semana y esto se titula cada 4 o 8 semanas. Pues esto se da por titulación. Las dosis empiezan con dosis menores, se va titulando a dosis mayores. Amiloride, que es la amiloride, que es un diurético ahorrador de potro, menos efectivo que la espironolactona. Y bloqueadores de canales de calcio y clortalidona. No tienen evidencias todavía, algunos lo han puesto ahí. Y con eso estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Ya, no sé si hay alguna pregunta. No se olvide que los trabajos de seminario para esta semana no se va a postergar para la próxima semana, pero eso no significa que no va a haber seminario. Vamos a dar algunas recomendaciones. Tiene que estar presente en todos los talleres que están programados conmigo y con la doctora, talleres de seminarios. O sea, en la tarde los que toca conmigo tienen que estar presentes, o sea, para estar lista, y vamos a hacer algún resumen de algunos aspectos. ¿Alguna pregunta, por favor? Con relación al tema, me gustaría. Como ven, es bastante amplio, he tratado de resumir, pero es bastante amplio. Los corticoides hay que saberlos manejar. La idea es que no dar, como conclusión, no dar mayor de 3 semanas a dosis altas. Si puede usar la dosis, menor dosis es mejor. Y el otro aspecto, y si puede usar los locales o tópicos, es mejor que los sistémicos. Las reacciones adversas son severas a largo plazo. He tenido pacientes que hemos tenido por ejemplo, con osteonecrosis de cadera por uso de corticoides, aparte de la osteoporosis, aparte de una serie de situaciones, catarata, los corticoides, inclusive, por ejemplo, con glaucoma también la relacionan, inclusive con las gotas, se echa gotas con corticoides a los ojos, parece que incrementa el riesgo si no es glaucoma, incrementa la presión intraocular a largo plazo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay, vamos a suspender